Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar, en esta tarde pues vamos a empezar con la clase de Kaqchikel, comenzando el segundo bloque y un nuevo tema. Nuestro tema a tratar es sobre los números naturales. Sobre los números naturales, que en Kaqchikel se dice Maya Ajilanik. Entonces vamos a comenzar a escribir. Aquí, si nos damos cuenta, estamos empezando desde 0 y vamos a finalizar hasta 200. Yo les voy a estar explicando cómo se escribe a partir desde 20 y luego ustedes van a estar escribiendo de 21 hasta 200 en Kaqchikel. Primero comenzamos, vamos a darle lectura a lo siguiente: 0, que sería Waish, 1, Jun, 2, Kai, 3, Oshi, 4, Kaji, 5, Wo, 6, Waki, 7, Wuku, 8, Wakshaki, 9, Beleje, 10, Lajuj, 11, Julajuj, 12, Kaplajuj, 13, Oshlajuj, 14, Kajlajuj, 15, Wolajuj, 16, Waklajuj, 17, Wuklajuj, 18, Wakshaklajuj, 19, Belejlajuj. De 1 a 19, esa va a ser nuestra base, ¿sí? 20 se dice Jukal, 40 Kakal, 60 Oshkal, 80 Kajkal, 100 Wokal, 120 Wakal, 140 Wokal, 160 Wakshakal, 180 Belejlakal y 200 Lajkal. Entonces, de esta manera, recuerden de que la numeración maya es de base 20. Entonces, por lo mismo de que acá solo aparece 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200. Ya no vamos a seguir más porque esto llega hasta el infinito. Entonces solo vamos a llegar hasta 200. Entonces, como les decía, de que nuestra base va a ser desde 1, ¿verdad? Lo voy a subrayar, nuestra base. Todo eso es nuestra base para escribir, para llegar a escribir hasta 200. Todo lo subrayado es la base de 1 a 20, ¿sí? De 1 a 19, perdón. De 1 a 19. Entonces, vamos a comenzar. Esto va a ser lo que vamos a utilizar constantemente, de 1 a 19. 1, 19. Entonces, vamos a comenzar desde 20. Yo les voy a explicar aquí cómo podemos escribir. Por ejemplo, para escribir 21, entonces vamos a tomar esto, Jukal. 20 se dice Jukal. Entonces nosotros vamos a escribir Jukal. Aquí tenemos 20, pero como estamos trabajando con 21, 20 es Jukal, pero nos faltaría, ¿cómo se dice? 1. Entonces vamos verificando y empezamos con 1. Jun. 1 es Jun. Entonces sería Jukal, Jun. ¿Sí? 22. Nuevamente tomamos Jukal, que es de 20, que sería Jukal. Jukal es 20. Pero como aquí tenemos 2, entonces vamos con 2. Entonces 2 se dice Kai. Entonces Jukal. Ahora vamos a escribir Kai. Jukal, Kai. ¿Sí? Siguiente, 23. Tomamos 20, siempre vamos a tomar 20. Nuevamente, que 20 se dice Jukal. Jukal. Jukal, que es 20. Entonces 3, nos faltarían 3. Y 3 se dice Oshi.
Entonces sería juk'al o shi. Tenemos 24. 20 se dice juk'al. Entonces nuevamente copiamos juk'al. Tenemos 20. Y 4, ¿cómo se dice? Kaji. Juk'al. Kaji. Nuevamente seguimos. 25. 25. 20, ¿cómo se dice? Juk'al. Juk'al. 20 más 5 serían 25. Entonces vamos a tener que ver cómo se dice 5. 5 se dice wo'o. Entonces sería juk'al, wo'o. Juk'al, wo'o. Seguimos. 26. Nuevamente tomamos juk'al de 20. Juk'al 20, pero nos faltarían 6. 20 más 6 serían 26. Entonces vamos a buscar aquí el 6. Waqi se dice 6. Entonces sería aquí juk'al, waqi. 27, nuevamente, juk'al de 20. Y 7 se dice wuqu. Juk'al, wuqu. 28. Juk'al. Juk'al es de 20. Recordemos qué es lo que tenemos acá. Juk'al más 8, 28. Y 8, ¿cómo se dice? Waqshaqi. Entonces, juk'al, waqshaqi. 29. Nuevamente, juk'al, que es de 20. Y 9 se dice beleje. Entonces, 29 se dice juk'al, beleje. Es donde muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo se escribe 30 en números naturales? Entonces, como les decía, nuestra base es desde de 1 hasta 19 y nosotros apenas hemos llegado hasta 9. Es decir, juk'al, beleje, juk'al y beleje. Entonces, eso quiere decir de que juk'al, como les decía, la numeración maya es de base 20. Entonces, todavía nos falta unos 10 porque aquí apenas llevamos 9, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar hasta 20 para que cambie a 40. Entonces, 30. Vamos a tener que utilizar todavía aquí juk'al, que es 20, más 10. Serían 30. ¿Y 10 cómo se dice? Lajuj. Entonces escribimos aquí juk'al, lajuj, que sería 30. 31. 31 sería juk'al, porque estamos trabajando de base 20. Juk'al. Juk'al, aquí tenemos 20 más 11 y vamos a ver cómo se dice 11. 11 se dice julajuj. Entonces aquí tenemos juk'al, julajuj. 32. Seguimos. Juk'al. Juk'al, que es de 20, más 12. Y 12 se dice kaplajuj. Entonces, seguimos y escribimos juk'al, kaplajuj. Y entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar escribiendo los números naturales en Kaqchikel. Asimismo, ustedes van a seguir hasta... Aquí nos quedamos con Kablajuj. Entonces, ustedes tienen que poner juk'al con todo esto hasta llegar hasta juk'al belejlajuj para que sea 39. Y entonces cuando ya empiecen con esto, entonces empiezan nuevamente por la base y así sucesivamente hasta terminar hasta acá. Entonces ustedes van a estar trabajando los números naturales en Kaqchikel y entonces cualquier dudas o preguntas que ustedes tengan, pues pueden escribirme por WhatsApp o bien
pues escribir en la plataforma, pues ya posteriormente pues se les estará resolviendo las dudas que ustedes tengan. Entonces eso es, ustedes trabájenlo en el cuaderno de Kaqchikel y esta tarea me lo entregan el día jueves 2 de abril. Entonces eso sería, cualquier duda o preguntas pues ya saben. Entonces nada más, ustedes tendrán que seguir trabajando desde 33 hasta 200. Entonces eso ha sido nuestra clase de hoy y nos vemos hasta en la próxima. Chao, chao.